damos lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y luego se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra del enemigo. Los obreros entonces le preguntaron al patrón: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego, y después cosechen el trigo y guárdenlos en mis bodegas. Proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Hoy, al finalizar ya la semana 16ª de nuestro calendario litúrgico en el tiempo ordinario, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Otra parábola, y esta es la parábola muy conocida y muy famosa de el trigo y la cizaña, el trigo y la hierba mala, el trigo y la mala hierba. Así la conocemos, hermanos y hermanas, con una gran enseñanza. Aquí una de las cosas que llama más la atención para muchos es este no tan decisivo de parte del patrón, que es Dios, que es Jesús, que impide y dice que no se debe de cortar la cizaña y que se debe dejar crecer junto al trigo. Todos sabemos que el trigo es el bien, todos sabemos que la cizaña es el mal. Dos vertientes, mal y bien, que crecerán juntos, y no es el momento de cortarlos, sino de dejarlos crecer juntos. Hoy vamos a discutir cómo se debe interpretar esto. ¿Qué significa para nosotros ese no cortar en el momento que no es conveniente? No cortar porque no nos toca a nosotros, que no somos el patrón y no somos el dueño, la cizaña. ¿Y por qué, hermanos y hermanas, es Jesucristo tan enfático en que deben crecer juntos? Claro está, todo depende de dónde yo me ubico al interpretar y leer las parábolas, hermanos y hermanas. Casi siempre nosotros asumimos, nos colocamos en el bando de los buenos, en el bando de los que tienen gracias, en el bando de los que están bien. Casi siempre ubicamos a los demás en el bando de los pecadores, de los malos, de los enemigos. Y cuando hacemos esto, se nos olvida a nosotros que la vida se alterna, hermanos y hermanas, y que hay días en que yo puedo estar en lo alto y hay días en que puedo estar en lo bajo. Puedo estar en pecado un día y en gracia el otro, en el bien un día y en el mal el otro. Estas parábolas deben ser entendidas, hermanos y hermanas, personalmente, individualmente. Piensa por un momento. Si estuvieses en uno de esos días, tiempo o temporada, momento, donde más que trigo fuera cizañas, ¿no estaría bien que Jesucristo no te cortara y esperara un tiempo a ver si tú das el paso y cambias y te transformas y la cizaña se convierte en trigo, algo que solo puede hacer el poder de Dios? Si lo miro desde afuera, tal vez quisiera que se cortara, porque el mal es mal, el pecador es pecador, que se salga de él y acabamos con toda esta situación. Hoy vamos a ver si podemos tomar la postura correcta, hermanos y hermanas. Ese ejercicio yo lo dejo a tu discreción. Ese ejercicio es tu decisión en la reflexión y en la meditación que hacemos hoy de la parábola del trigo y la cizaña, el trigo y la mala hierba. Idea fuerza que nos va a guiar, hermanos y hermanas, en el proceso de reflexión y meditación de la palabra de Dios hoy es esta, y ten este principio en mente. La santidad se decide no por lo que hablamos y no por lo que decimos. La santidad se decide, hermanos y hermanas, por lo que hacemos y por lo que vivimos. Muy importante. Hermanos y hermanas, tanto la sociedad, la comunidad, la familia,
y nuestra vida personal, todo en ella está mezclado. Y yo creo que tú te has dado cuenta. En todas esas áreas, las cosas están mezcladas. Y por momentos, hermanos y hermanas, nosotros no sabemos convivir con diferencias. Eso pasa a todos los niveles. Y cuando esto sucede, nos volvemos a veces, al no saber convivir con tanta mezcla y diferencia, nos convertimos en jueces de los demás y pensamos que solo nosotros estamos bien cuando nos comparamos, cuando nos distinguimos, cuando asumimos el bando de los buenos, de los que estamos en gracia. A veces decimos que somos nosotros solamente los que tenemos la verdad, los demás están en un error. Yo estoy en lo correcto, aquel está haciendo lo que no se debe hacer. Los otros son los malos, los demás son los pecadores, aquellos son los confundidos, los equivocados. Es más, esa gente están condenados. Así pensaba el fariseo, hermanos y hermanas. Fariseo significa separados, ¿no? La observancia de las leyes de pureza llevaron a los fariseos, hermanos y hermanas, y a la nación completa de Israel a separarse de los demás por considerar que nosotros somos puros y los demás son impuros. Si no había pureza total en los demás, como individuos, como comunidad, como nación, cualquier señal de impureza era, hermanos y hermanas, inmediatamente razón para extirpar la santidad, el nombre de Dios de las vidas de esas personas. Ese pensar de los fariseos, esa actitud de los fariseos, hermanos y hermanas, todavía como que nos persigue. Y tenemos que tener cuidado con ella. Ese es el trasfondo que provoca que Jesucristo lance la parábola del trigo y la cizaña. Hermanos y hermanas, es muy cierto que no puede haber tolerancia con el pecado. Muy cierto. Tú y yo lo sabemos. Pero Jesús, en su vida pública, que yo siempre menciono, de 3 años, en los 4 evangelios que hemos tenido ahí redactada su vida y lo que ha dicho, nos enseña, hermanos y hermanas, que aunque no podemos ser tolerantes con el pecado, tenemos que ser tolerantes con el pecador. Tal vez no soy tolerante con el pecador cuando el pecador está fuera, pero cuando el pecador está dentro, soy yo, hay que ser tolerante. Cuando el pecador es mi hijo, hay que ser tolerante. Cuando la pecadora es mi hija, hay que ser tolerante. Pero cuando el pecador tal vez es el hijo ajeno, no hay que tener tolerancia. Oiga, tengamos cuidado en esto. Y lo voy a decir otra vez. Sabemos, hermanos y hermanas, y es muy cierto que no puede haber tolerancia con el pecado. Pero Jesús nos ha enseñado a que tener tolerancia con el pecador. Por eso el trigo, hermanos y hermanas, y la cizaña, en el momento en que Cristo habla, deben y ordena que crezcan que juntos, hermanos y hermanas. Esta parábola que tú y yo acabamos de leer hoy sobre el trigo y la cizaña, hermanos y hermanas, habla de 2 sembradores. Un sembrador que es bueno, un sembrador que es malo y es identificado como el maligno. Habla sobre 2 tipos de semillas. Una semilla que es buena, la del trigo. Una semilla que es mala, que es la semilla de la cizaña. Realmente, hermanos y hermanas, esta parábola no trata sobre personas buenas o personas malas. Esta parábola no trata sobre gente que está en gracia o sobre gente que está en pecado. No te acabas de dar cuenta que esta parábola lo que trata es de que alguien siembra el bien. El sembrador es Jesús. Alguien siembra el mal y es maligno. El que siembra el mal es Satanás. ¿No te das cuenta de que no se trata de buenos y malos, de los que están en gracia o pecado, sino de los que siembran verdaderamente? Eso es el foco que tiene hoy esta parábola. Y para entender eso, hermanos y hermanas, tenemos que recordar la parábola del sembrador que la leímos ayer y la meditamos ayer, con 4 tipos de terrenos. ¿Qué significa mi alma?
mi ser, mi espíritu, el terreno donde se lleva esa palabra. ¿Te acuerdas lo que cayó a lo largo del camino? Lo que cayó sobre terreno pedregoso, lo que cayó entre espinos. Ahí se encontraba una dificultad para que la semilla fuera capaz, hermanos y hermanas, de crecer. Por eso recordamos que solamente había un terreno que era fértil y bueno y propicio para que la semilla sembrada germinara y diera fruto. Hoy estamos dentro de otra perspectiva, hermanos y hermanas. Si recordamos esa parábola del sembrador, allí se sembró semilla buena, pero encontraba obstáculos para germinar debido al terreno, y el terreno soy yo. Y esta parábola, hermanos y hermanas, habla de ese mismo terreno que soy yo. El terreno es mi alma, es mi ser, es lo que yo soy como persona, donde un sembrador trae semilla, ya sea buena o ya sea mala, y la siembra en ese mismo terreno. O sea que Dios se ocupa de sembrar la palabra buena en mi terreno y el enemigo se ocupa de sembrar la palabra mala en mi terreno. Lo tenemos que ver desde esa perspectiva, hermanos y hermanas. No son dos terrenos distintos, como no son dos personas distintas. Es el mismo terreno. Ese terreno es mi corazón, ese terreno es mi alma, ese terreno es mi ser. La misma persona recibe en su corazón, recibe en su alma y en su ser cosas buenas o cosas malas. Leamos pues los versículos 24 al 25. Jesús le propuso esta otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos, que es la comparación y la imagen. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Es Jesús, es Dios. Buena semilla. Pero mientras la gente estaba durmiendo de boca, pues como las tinieblas, hermanos y hermanas, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Todo esto sucede a nivel personal. Y esto también puede suceder a nivel comunitario, a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel de asamblea, hermanos y hermanas, a nivel incluso de iglesia. Tenemos que verlo desde esos puntos de vista. Según tú y yo en la vida, hermanos y hermanas, nos vamos desarrollando, vamos viendo que crece en nosotros el bien y el mal. ¿No te has dado cuenta de eso? Y también en la sociedad y en la comunidad a la misma vez va creciendo el bien y el mal que juntos. Versículo 26 dice: cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Hay momentos en que hay trigo en nosotros, hay momentos en que hay cizaña en nosotros. Hay momentos que hay trigo en la familia o hay momentos en que hay cizaña. En la comunidad cristiana, momentos de trigo, momentos de cizaña. En la asamblea, hermanos y hermanas, entre los hermanos. En el matrimonio, momentos de trigo. Y también, hermanos y hermanas, momentos de cizaña. Si Jesús como sembrador, hermanos y hermanas, de bien, de cosas buenas en nosotros, siembra lo bueno. La pregunta clásica también de esta parábola es: ¿de dónde sale el mal? ¿De dónde sale el mal en tu hijo? ¿De dónde sale el mal en tu esposa? ¿De dónde sale el mal en tu esposo? ¿En tu familia? ¿En tus hermanos? ¿De dónde sale el mal en la iglesia? ¿En la propia comunidad? ¿En la asamblea? ¿De dónde sale el mal entre nuestros amigos, hermanos y hermanas? Pregunta válida, pregunta que también hacen en esta parábola los que están trabajando. ¿Acaso no sembraste cosas buenas? Porque esto ha terminado en una semilla que ha dado un fruto malo o algo que es malo como la cizaña. ¿Quién y cuándo lo sembró? Bueno, pues Jesús es claro en la parábola y dice en el versículo 27, hermanos y hermanas, entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? ¿De dónde viene? Piensa por un momento. Cortando la cizaña, hermanos y hermanas,
Cortando la cizaña, se acaba con la cizaña. Cortando el mal, se acaba con el mal. Es obra de un enemigo, hermanos y hermanas. Eso es lo que responde nuestro Señor Jesucristo cuando tú lees el versículo 27 y el 28, ¿no? ¿De dónde pues viene esa cizaña?, respondió el patrón. Eso es obra de un enemigo. Los obreros entonces le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué hacemos, hermanos y hermanas? ¿Cómo se combate el mal? ¿Cómo se elimina el mal? ¿Cómo se elimina el pecador? Eliminamos el pecador y se acaba el pecado. Eliminamos al que practica la maldad y se acaba la maldad. ¿Crees tú que por sentenciar a una persona a la pena de muerte se acaba el crimen? ¿Se acaba la maldad? ¿Crees tú, hermanos y hermanas, que por llevar a la cárcel y condenar a un usuario de drogas se acaba la droga? ¿Sabes lo que pasa? Que no estamos eliminando el origen. No estamos eliminando al que siembra. Queremos eliminar a los que son víctimas de lo que se siembra. Piensa en eso por un momento, en lo que estamos diciendo hoy, hermanos y hermanas. Piensa por un momento. ¿Quién y cuándo lo sembraron el mal? En tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa, en tus hermanos, en tu familia. ¿Quién y cuándo lo sembró? Es obra del enemigo. Eso es lo que responde Jesucristo en el versículo 28a. Pues entonces, hermanos y hermanas, ¿saben lo que pasa? Es que lo más sabio, lo más correcto para nosotros es arrancar el mal. Lo más sabio, lo prudente que nosotros entendemos es que hay que arrancar la cizaña, ¿no? Hay que cortarla para evitar que le haga mal al bien. Eso es lo que pasa en el 28b, versículo que nos presenta aquí nuestro Señor Jesucristo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Es un abrupto, hermanos y hermanas, una reacción de parte nuestra, ¿no? A veces queremos eliminar a las personas que practican el mal y se nos olvida que la lucha no es necesariamente contra el mal. La lucha es contra el maligno, contra el que lo origina. Piensa por un momento, cortando en esta forma reaccionaria todo el daño que podemos causar. ¿Cuánta gente se puede ir? ¿Cuánta gente quedaría excluida? ¿Cuánta gente estaríamos alejando, hermanos y hermanas, de nuestro alrededor, de nuestra comunidad, de lo que todos somos nosotros y cada uno de nosotros como cristianos, hermanos y hermanas? Ahora, cortando, ¿crees tú que hacemos un bien? No necesariamente, hermanos y hermanas. Y volvemos a repetir, porque no hemos cortado el origen del mal, el que la siembra, el enemigo. En otras palabras, el mal no se elimina acabando con el pecador, sino acabando con el pecado. Eso es lo que enseña esta parábola. Por eso Jesús responde así en ese versículo 29, hermanos y hermanas. No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Oiga, es que hay esperanza de que la cizaña se pueda convertir en trigo. Y tú podrás decir, son dos plantas distintas. Claro que sí. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, hay posibilidades de rehabilitación, de cambio, de transformación, de conversión, hermanos y hermanas, de dejar a un lado las cosas del mal y de volver a las cosas del bien. Una de las cosas bien significativas que tenemos que tener cuidado es que precisamente, hermanos y hermanas, a pesar de que la cizaña echa un fruto rojo, pequeño, venenoso, por eso es hierba mala, por eso hasta el fruto es malo, hermanos y hermanas. Pero en las primeras fases de crecimiento, tanto el trigo como la cizaña son casi idénticas según se van desarrollando. Y al ser casi idénticas, la semilla del trigo, la semilla de la cizaña
cuando van germinando y no las puedes distinguir, podrías llevarte en el mismo tiro, en el mismo arranque, en el mismo cortar al trigo sin darte cuenta, porque al principio se parecen. Y es peligroso, hermanos y hermanas. O sea, no podemos quitarle a nadie, hermanos y hermanas, las posibilidades que ve Dios de que la persona se transforme y cambie. No podemos arrancarla porque es mala. Tenemos que confiar en que puede cambiar en el nombre de Dios. Ese aspecto está ahí totalmente visible en ese versículo 29. Dejemos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Hay que dejarlo crecer juntos. Eso no quiere decir que no vamos a estar, hermanos y hermanas, en nuestra batalla contra el mal. Pero tenemos que dejarlos crecer juntos porque ahí es que se sabe quién es quién, hermanos y hermanas. Ahí es que se sabe la verdad de todo. Y hacia eso también nos inspira y nos deja llegar nuestro Señor Jesucristo. Entendido así, hermanos y hermanas, fíjate hasta dónde hemos llegado y por qué estamos hablando hoy en términos de la idea fuerza acerca de la santidad. ¿Cuántos santos que recordamos en nuestra iglesia no han tenido, hermanos y hermanas, sus historias como pecadores, sus historias como delincuentes, alejados de Dios? Un San Agustín, 40 años alejado de Dios. Un Pablo de Tarso, hermanos y hermanas, convertido totalmente después de no creer en Dios, después de haber estado persiguiendo la iglesia de Cristo. Si esa cizaña, hermanos y hermanas, en esos dos ejemplos se hubiese cortado, se hubiese tronchado las posibilidades de que la revelación de Dios, la manifestación de Dios, de transformar, de convertir, de permitir, de darle espacio a que las cosas también se dieran. Y eso es lo que hoy vemos nosotros en esta parábola. Eso nos gustaría que sucediera con nosotros, que nos diera Dios tiempo para cambiar con nuestro matrimonio en esposo y esposa, con nuestra familia, hijos, hijas, hermanos y hermanas. Lleguemos a una conclusión sobre esta parábola, que la vamos a discutir más todavía en profundidad el próximo martes. Esta es la conclusión, hermanos y hermanas. Nuestra actitud lógica ante el mal o el pecado es acabar con esa situación, hermanos y hermanas. Esa es nuestra primera reacción. Pero hay que tener cuidado, nos señala la palabra de Dios hoy. No sea que por erradicar el mal, evitemos que la persona se convierta. Evitemos que la persona cambie, se transforme. Puede que yo sea el que tengo, hermanos y hermanas, mezclado el bien y el mal en mí. Piensa primero en ti, como yo pienso primero en mí. Puede ser que yo sea el que tengo el trigo y la cizaña mezclada en mi vida, y que a veces domina más la cizaña que el propio trigo. ¿Qué prefiero yo? Pregúntate en examen de corte. ¿Que te corten o que esperen a que cambies? Vivir entre el trigo y la cizaña, hermanos y hermanas, no impide jamás, y escucha esto bien, que las cosas de Dios crezcan, que avancen las cosas que vienen de Dios, que la vida espiritual también avance. Pues la cizaña puede convertirse en trigo, hermanos y hermanas, porque ese es el poder de Dios, aunque sea imposible para nosotros creerlo o hasta esperarlo. Eso lo hace Dios, una obra de Dios. Un pecador, hermanos y hermanas, puede transformarse en una persona de gracia, en un santo, en un testimonio, luego de la experiencia del fracaso que le trajo su pecado. Por eso Jesucristo en el versículo 30 que concluye hoy la parábola nos dice lo siguiente: déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Hay un momento para todo en la vida, hasta la hora de la siega, hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlos en mis
bodegas. Por eso es que decimos hoy en Idea Fuerza, hermanos y hermanas, que lo que va a decidir nuestra salvación no es lo que tú hablas o lo que yo hablo, lo que yo digo o lo que tú dices. Lo que decide nuestra salvación es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros vivimos. En el momento de la siega se hará la separación. Ni te toca a mí, ni me toca a mí. Le toca a Dios. Le toca a Dios hacer eso y hay que respetarlo. El bien, hermanos y hermanas, ha encontrado su camino siempre de crecimiento, aunque exista el mal. Y el trigo encuentra cómo crecer, aunque la cizaña esté cerca. Así que, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos ya también, porque leemos la Escritura y creemos en Jesús, que allí donde habita el pecado, sobreabunda la gracia que viene de parte de Dios. Confiemos, hermanos y hermanas, que como llevamos la mezcla del trigo y la cizaña bien de cerca, y no solamente es allá afuera, confiemos que Dios decide que no es el momento de excluirnos, de cortarnos o de quemarnos. Ese momento no ha llegado todavía. Todavía hay tiempo en que esa cizaña se convierta en trigo, en que esa maldad se convierta en bien, en que ese pecado se convierta y alcance la gracia de Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresaremos mañana con el favor de Dios, domingo, día del Señor. Nuevo Evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy sea para la gloria de nuestro Dios. Que te vaya bonito junto a los tuyos. Vamos mañana con el favor de Dios.